Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a continuar con la aplicación de vertederos de pared gruesa, los marcos partidores. Vamos a ver dos marcos partidores adicionales, el marco partidor triangular y el marco partidor triangular con angostamiento. Entonces, el marco partidor de perfil triangular es un marco en el cual se produce un resalto hidráulico. Por diseño se va a producir un resalto hidráulico. Por lo tanto, también se conoce como marco partidor de resalto triangular. Es un marco partidor que tiene un diseño estándar de talud 1,5 y que está tabulado en Abaqus. Entonces no requiere mayores cálculos para diseñarlo. Si bien hidráulicamente es más complicado que los anteriores, pero del punto de vista de diseño es más fácil de calcular debido a que los valores ya están tabulados. ¿Qué quiere decir con esto? Teniendo la condición de aguas abajo H1, entonces se puede calcular un valor que se conoce como x1, que es igual a la razón de h1 dividido por la altura crítica, y con ello podemos obtener el valor de k de este gráfico. Entonces, entramos con h1 y con hc. hc es la altura crítica, h1 es la altura aguas abajo, como podemos ver aquí en este gráfico. Con ello obtenemos x1. Luego, entrando con x1, obtenemos el valor de k, utilizando este gráfico. Y el valor de k, esta es la figura, por si acaso, 290 del libro de Francisco Javier Domínguez. Con este K ya tenemos la altura crítica, despejamos la altura de la grada A, que podemos ver acá, del resalto triangular, y el marco queda definido. Si se fijan bien, todas las dimensiones están en función de la altura crítica. Por lo tanto, basta con calcular la altura de la grada A, la altura crítica, y el marco queda definido. Veámoslo directamente con un ejemplo. Supongamos que tenemos un canal rectangular de 3 metros de ancho, donde tenemos un caudal de 2,1 metros cúbicos por segundo y una altura aguas abajo de 1 metro. Se pide diseñar un marco partidor triangular con resalto. Entonces la solución es simplemente calcular la altura crítica, tenemos el caudal, tenemos el ancho y tenemos obviamente la aceleración de gravedad, obtenemos que es 0,368 metros. Con ello podemos obtener el valor x1 del gráfico de la figura 290. Obtenemos que al realizar la razón entre 1 metro y la altura crítica, que es 2,72, es decir, estamos aquí donde está ubicada la línea azul. Utilizando esta figura, en la figura 290, obtenemos que K es igual a 1,7. Entonces, despejando A de esta ecuación, obtenemos que A no es nada más que K por la altura crítica y nos da 6,25 metros. Y con ello queda definida la altura crítica, la altura de la grada, por lo tanto las dimensiones del marco partidor triangular están definidas. También tenemos el marco partidor triangular con estrechamiento. Es decir, en el mismo perfil que teníamos anteriormente, se realiza un estrechamiento donde se ubica el resalto, y esto va a producir que la grada A no va a ser tan grande, por lo tanto con esto vamos a ahorrar recursos y la obra hidráulica saldría más económica. La buena noticia es que estos valores también están tabulados. Además, eso sí, de tener la incógnita de la grada A, ahora tenemos una incógnita adicional, que es el largo del estrechamiento. Es por ello que tenemos una serie de curvas en este gráfico. Utilizando la figura 291 del libro de don Francisco Javier Domínguez, podemos obtener las relaciones hidráulicas de este marco partidor en particular. Entonces, en esta figura tenemos el largo del estrechamiento y el largo fuera del estrechamiento, aguas abajo, y también tenemos la altura aguas abajo H1. Con la relación entre los estrechamientos, L1 sobre L, obtenemos el valor de N, que es la variable que está en el eje vertical, y el valor x1 es igual al caso anterior, tenemos la altura crítica aguas abajo del marco partidor y también la altura crítica que se produciría aguas abajo del marco partidor, la altura crítica en la sección 1. Entonces, utilizando esta relación, tenemos unas distintas familias de curvas. Aquí tenemos x1 igual 5, y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 0,2, entonces esta curva correspondería a
x1 igual a 2,0. Entonces, con n y con x1 se busca el valor de k en este gráfico, y con ello, con el valor de k, podemos obtener la variable a, utilizando esta relación. Veámoslo directamente con un ejemplo. El mismo canal anterior. Teníamos 3 metros de ancho. Tenemos el mismo caudal, 2,1 metros cúbicos por segundo, y una altura de aguas abajo de 1 metro. Se desea angostar el canal donde se ubica el resalto en una longitud de 2 metros. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la altura del vertedero? La grada A. Entonces calculamos el valor de n, que es la razón entre los largos. Tenemos que el largo aguas abajo va a ser 3 metros. Voy a dibujar encima de esta figura. Acá tendríamos 3 metros. Y en el angostamiento tendríamos 2 metros. Por lo tanto, la razón es 1,5, nuestro valor de n. Por lo tanto, entramos acá con n igual 1,5. Tenemos que la altura crítica lo calculamos en el ejercicio anterior, 0,368. Y la razón entre la altura aguas abajo y la altura crítica que se produciría aguas abajo es 2,72. Por lo tanto, utilizamos la curva acá que se corresponda a 2,72, que es la curva que está acá. Esta curva es la siguiente. Esta curva que está acá. Entonces, al cruzar n igual 1,5 con x1 igual 2,72, encontramos el valor de k, que nos da un valor de 1,18, lo cual podemos ver que está también aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Al calcular el valor de la altura A del marco partidor, nos da 1,18 por la altura crítica que se produciría en la sección 1, más abajo, y nos da 0,434. Es decir, la grada que teníamos anteriormente, la altura del resalto, era 0,625, bajó a 0,434 debido al angostamiento. Es decir, se necesita un menor material de construcción para producir este perfil triangular de concreto. Ahora, otra pregunta que es de interés es calcular la carga aguas arriba del vertedero de perfil triangular con resalto. Hemos calculado hasta el momento lo que pasa aguas abajo, y el valor de la grada y el valor del angostamiento. Pero es muy importante conocer cuál es la carga de aguas arriba, ya que esa carga es la que necesitamos conocer para poder diseñar la altura de las paredes del canal de aguas arriba. Mientras más grande sea esta altura h, más alto voy a tener que diseñar mi canal. Para ello se utiliza el ábaco de la figura 292 del libro de Francisco Javier Domínguez, que nos entrega una relación entre un valor de m, que es el coeficiente de gasto de esta ecuación de descarga del vertedero, y el valor K. El valor K es igual a dividido por la altura crítica, y también tenemos una serie de curvas n, donde n es la razón entre el largo que hay aguas arriba y el largo que hay en el angostamiento, el ancho del canal. Entonces, primero obtenemos el valor de n. Tenemos la relación entre el angostamiento que hay, entre el ancho que hay aguas arriba y el angostamiento que hay en la sección donde se ubica el resalto. Ello nos da el valor de n. Y K, se calcula según el valor de la grada A, que calculamos en el paso anterior, de la diapositiva anterior, y la relación entre A y la altura crítica, pero ojo, esta vez la altura crítica es con el estrechamiento, es la altura crítica que se produciría en este sector. Con N y con K vamos a esta figura y obtenemos el coeficiente de gasto M de la ecuación de descarga, que podemos ver acá. Entonces, teniendo M, que lo obtuvimos a partir de esta figura, tenemos L, tenemos el caudal, y con ello podemos despejar la carga H, que se encuentra aguas arriba del vertedero triangular. Vamos a ver esto con un ejemplo. El mismo que en el anterior, pero esta vez vamos a ver el caso sin estrechamiento, el que calculamos en la primera parte de esta clase. Tenemos que L es igual a L0, porque no hay estrechamiento. Esta distancia de acá es igual a esta. No hay estrechamiento, entonces n igual 1. Calculamos el valor de K,
que es la grada que calculamos en ese ejercicio, dividido la altura crítica, me da un valor de 1,7. Con N1 y 1,7 vamos a la figura y nos da un valor de M, acá, 0,402. Entonces, de la ecuación de descarga, tenemos todo, tenemos el caudal, M, L, y nos falta H. Lo despejamos y nos da que H es 0,536. ¿Qué quiere decir? Que aguas arriba del vertedero tenemos una altura por sobre la grada, como se ve también en esta figura de acá, de 0,536. La suma de estas dos, esto ya es una información adicional, esta suma me da mayor a 1 metro, y si es que estoy en pendiente suave, voy a tener una condición, un perfil tipo M1. Debido a que yo puse una barrera acá, y tengo altura normal de 1 metro, si es que la altura normal correspondiese a una altura de pendiente suave, se me va a producir un perfil M1, que va a pasar de 1 metro a una altura mayor a 1 metro. Tendría aquí un perfil gradualmente variado. Ahora, ¿qué pasa con el caso con estrechamiento? Tenemos que el estrechamiento, perdón, es de 2 metros, y sin estrechamiento el ancho sin el estrechamiento son 3 metros. Por lo tanto, la razón entre este valor y este valor me da 1,5. El valor de K, ya lo conozco, tengo la grada y tengo la altura crítica con el estrechamiento. Entonces, el valor de la grada, en el caso con estrechamiento, la obtuvimos en el ejercicio anterior, me da 0,434. Y la altura crítica me da aquí, ojo, es con el estrechamiento, por eso hay un 2 y no un 3. Me da 0,483. Con estos valores puedo despejar el valor de K, que es A dividido por la altura crítica, donde está el estrechamiento, y me da un valor de 0,9. Con ese valor de K, ingreso a la figura, 292, e intersecto con la curva n igual 1,5, la curva que está acá. Y con ello obtengo un valor de m de 0,4115. Este es el coeficiente de gasto. Lo reemplazo en la ecuación de descarga, despejo la altura por sobre el nivel del vertedero y me da 0,9. Perdón, 0,69. Nuevamente, esta altura es mayor a 1 metro, por lo tanto, también se me va a producir un perfil M1. Si es que tuviese con pendiente suave. Pase de 1 metro a una altura mayor a 1 metro, de forma gradualmente variada. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.